Eran las 6 de la mañana, la hora en que comenzaban los juicios. Los jefes del Sanedrín llevan a Jesús a presencia de Pilato para que lo condene a muerte. Pilato pregunta: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los miembros del Sanedrín se molestan porque habían preferido que Pilato se hubiera limitado a firmar la sentencia ya por ellos dictada. Por eso contestan airados: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato no se deja envolver y contesta: tomadle entre vosotros y juzgadle según vuestra ley. Si es un problema interno, dejadle en paz. Los sacerdotes han sido cogidos en su trampa y contestan: a nosotros no se nos permite condenar a muerte a nadie. Pilato descubre que aquello va en serio. Los sacerdotes instruyen que Pilato ha decidido entonces ejercer sus funciones de juez, y por eso dicen: a este lo hemos hallado motivando a nuestra gente y prohibiendo dar el tributo al César y diciendo que es el Mesías Rey. Dos acusaciones que hacen vacilar al procurador. Él sabe que en Roma el buen gobernador es el que más recauda, y autoproclamarse rey era delito de alta traición condenada con la muerte. Necesitaría investigar a fondo. Decidió entonces interrogar en privado a Jesús. Cuando estuvieron solos, Pilato preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús levantó la cabeza y dijo: ¿me haces esa pregunta por ti mismo o porque otros te lo han dicho? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Es decir, ¿qué me importan a mí vuestras distinciones y problemas religiosos? Tu nación y vuestros jefes te entregaron a mí. Yo me limito a cumplir mi oficio de juez. Dime, sin rodeos, ¿qué has hecho? Y Jesús, con una calma que contrasta con la nerviosa pregunta del romano, vuelve a la primera cuestión y responde: en el sentido en el que tú me preguntas, no soy rey. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de aquí, mis servidores hubieran luchado para que yo no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilatos, no pudiendo evitar la ironía en la réplica, pregunta: luego, ¿tú eres rey? Jesús contesta: sí, soy eso que tú dices. Para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es la verdad escucha mi voz y es por tanto mi súbdito. Ante esto dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? Dejó allí a Jesús y él salió fuera donde estaban los sacerdotes y habló: no encuentro en él delito alguno. Los jefes del pueblo, pensando que otra vez se le iba a escapar, agitados, coléricos, comenzaron a vomitar acusaciones. Uno de los acusadores pronunció la palabra Galilea. Y Pilato pensó: si este es Galileo, es Herodes el que tiene que juzgarlo, así que me lo quito de encima. Y lo mandó a Herodes
que estaba en Jerusalén con motivo de la fiesta. Cuando tuvo en su palacio a Jesús, se burló de él y de nuevo lo remitió a Pilato. Volvió pues Jesús al lugar en el que estaba Pilatos, y dijo al pueblo: me presentasteis a este hombre como amotinador del pueblo, y yo, habiéndole interrogado, no hallé en este hombre ninguno de los delitos de los que le acusáis, y tampoco Herodes, pues me lo devolvió. Nada digno de muerte se ha probado en él. Esto era lo que había ocurrido, y la conclusión es clara: soltarlo. Sin embargo, dice: le castigaré y lo soltaré. En este momento, algo hizo dar un giro a lo que ocurría. De las calles vecinas comenzó a llegar un gentío en el que se descubría un hombre, Barrabás. Alguien había recordado la costumbre de soltar a un preso para la fiesta de la Pascua y venían a reclamar ese derecho. Pilatos, que pretendía encontrar una vía de escape, aprovechó el primer silencio que se hizo para decir: es costumbre entre vosotros que os suelte a un preso por Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Esperaba oír un sí entusiasta, pero a su frase siguió un silencio helado, y la masa comenzó a gritar: ¡Barrabás! ¡Barrabás! Pilato no había acertado. Preguntó ingenuamente de nuevo: ¿a quién queréis que os suelte? De la plaza subió como un solo grito el nombre de Barrabás. A Pilatos apenas le cabía en la cabeza que prefirieran a un homicida a aquel predicador lunático. Procuró no perder la calma y preguntó: ¿qué hago entonces con Jesús, llamado el Mesías? Y la multitud gritó o pronunció un grito cruel: ¡crucifícalo! Y Pilato intentó aún hacerles reflexionar: ¿pero qué mal ha hecho? Y los gritos arreciaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato comenzó a tener verdadero miedo y pensó en acabar cuanto antes, pero no quería ceder a la multitud. Se volvió a los guardias y mandó soltar a Barrabás y azotar a Jesús. Todo con la esperanza de que cuando vieran a Jesús azotado, se apiadarían de él. Y así llega la hora, mis hermanos, del gran carnaval de sangre, y el gobernador se retira. Silbó el cuero en el aire. Él había dicho: amad a los que os odian. Sintió la quemadura del primer latigazo y su carne se contrajo dolorida. Habría predicado: haced el bien a los que os maldicen, y de nuevo vibraban las correas. Ofreced la mejilla izquierda a quien os abofetea a la derecha. Saltó la primera sangre y una correa mal dirigida cruzó por primera vez su cara. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, pensó, mientras un nuevo golpe le obligaba a retorcerse. Era un hombre, eran las espaldas de un hombre. El padre le había abandonado, apretó sus dientes, clavó sus uñas en las argollas de hierro que le sujetaba. Temed a los que puedan hacer daño a vuestras almas, y no a quien puede herir vuestro cuerpo. Oía las risas, los jadeos de los que le golpeaban. Su espalda era ya un campo arado, rajado como por cuchillos,
y la sangre se mezclaba con largos surcos azules y morados. Era un dolor tan ancho que comenzaba a no sentir los golpes. Tenéis que perdonar, no 7 veces, sino 70 veces 7. Sus ojos borrosos no podían ver la sangre que resbalaba ya desde sus pies al suelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y un nuevo golpe venía a borrar las fronteras del consuelo. Se dieron sus rodillas, su cabeza se golpeó con la columna al caer. Hicieron girar su cuerpo para que siguiera ofreciendo la espalda a los látigos. Ahora no medían los golpes, y estos serían sus piernas, sus muslos, su cintura. Esta es mi sangre que se entrega por vosotros. Era la primera vez que Jesús derramaba su sangre en manos del hombre. La había entregado él voluntariamente a los suyos durante la cena, bajo apariencia de vino. Había brotado espontánea después del huerto, bajo el peso de la angustia. Ahora empezaban a arrebatárselas otros. Alguien cortó por fin el fuego macabro. Era el tribuno responsable de detener el tormento antes de que el condenado muriera. No sabía aún si el condenado subiría después a la cruz, como pedían los sacerdotes, o si sería liberado, como parecía querer Pilatos. Solo sabía que el gobernador le había ordenado que las cosas no llegaran hasta el final. ¡Basta!, dijo, ¡basta! Y se detuvieron los látigos en el aire. Y el tribuno, quizá compadecido del espectáculo de aquel hombre desangrándose en medio del patio, mandó llevarlo al interior de la fortaleza, a la zona de acuartelamiento de los soldados. Trabajosamente le ayudaron a levantarse y le pusieron su túnica. Arrastrado casi por 2 soldados, se perdió tras uno de los grandes portones que conducían hacia la caballeriza. Pero el gesto de piedad del tribuno pronto se convirtió en una nueva ocasión de tortura. Los soldados, liberados ahora de la vista y de la presencia de su jefe, pasaron de la crueldad de los golpes a la de las burlas. Durante el proceso habían oído que se presentaba como rey. Le pusieron un manto rojo. Faltaba la corona. Encontraron una planta muy frecuente en Jerusalén con largas y agudas espinas, duras y resistentes. Con ellas hicieron una especie de casco que le colocaron en la cabeza. Probablemente en un primer momento los soldados fabricaron esa corona no para hacer sufrir a Jesús, sino simplemente para burlarse de él. Por eso la colocaron sobre su cabeza, sin apretarla y clavar sus espinas. Fue luego, al calor de los sucesos, quien convirtió la burla ya en tortura. Porque tras el manto y la corona, alguien se inventó un cetro fabricado con una caña. Y creado el fantoche, vino la hora de las burlas y de los sarcasmos. Uno a uno iba desfilando ante él, doblando la rodilla en señal de reverencia, gritando mientras se esforzaban en contener la risa: ¡Salve, rey de los judíos! Era el saludo debido al emperador. Mas ellos, orientales, porque aunque formasen parte del ejército de Roma, tenían otro modo de saludo ceremonial al monarca. Se acercaban a Jesús como para besarle, pero en lugar de un beso, ponían en su cara, en su mejilla, un escupitajo. Tomaban luego su cetro real y golpeaban con él la corona de espinas tejida en torno a su cabeza. Nuevos hilos de sangre comenzaron a correr por su rostro al calar las espinas, y la sangre les excitó aún más. Uno de ellos pasó ahora
el guantelete de hierro de armadura sobre la corona y oprimió para que ni una espina quedara sin clavar. Ahora sí que definitivamente era rey de sangre, con la corona grabada en su frente como un tejido de llagas. No sabemos cuánto duró la escena. Los términos usados por los evangelios dan impresión de que estos sarcasmos se repitieron una y otra vez, varias veces, e irían haciéndose progresivamente más crueles, como necesitados de un desahogo. Algo además les excitaba mayormente: el silencio, el dramático silencio de Jesús. Si el preso les hubiera devuelto insultos y palabrotas, pronto hubieran terminado por cansarse del juego, hubieran llevado sus agresiones hasta matarlo. Aquel silencio terrible de Jesús les excitaba, en cambio, les empujaba a un mayor refinamiento, pues al mismo tiempo que insultaban, se sentían derrotados por el agredido, y esto les encolerizaba más y más. Por fin regresó Pilato y pidió que le trajeran de nuevo al prisionero. Cuando desde lo alto de la escalera el gobernador le vio reaparecer, apenas creía a sus ojos. Aquel hombre era una piltrafa humana. Toda la nobleza de su figura, mientras lo interrogaba, había desaparecido. Físicamente era un moribundo, vacilaba al andar, temblaba, había envejecido muchos años durante aquella hora. Se volvió pues a los sacerdotes y, regresando a sus contradicciones, les gritó: «Ved, os traigo aquí fuera para que conozcáis que no hallo en él delito alguno». Hizo adelantar a Jesús hasta el mismo balcón que daba sobre la plaza y gritó: «He aquí el hombre». Les estaba invitando a la compasión. ¿Cómo podían tener miedo a este pobre hombre? Sin embargo, de la plaza surgió ahora un clamor unánime. Una sola voz a través de 1000 gargantas gritaba: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Era como un grito ensayado, un macabro estribillo. Pilato dijo: «Tomadlo vosotros y crucificadle, pues yo no hallo delito en él». En ese momento los judíos regresaban a la acusación original. «Nosotros tenemos una ley, según esa ley debe morir, pues se hizo hijo de Dios». La nueva acusación produce en Pilato un efecto mayor del que podía preverse. San Juan comenta que en ese momento Pilatos temió más. Por eso, de pronto, inesperadamente, Pilato gira sus talones y vuelve a entrar en el interior del palacio. Teme quizá que los judíos descubran en su rostro el nuevo temor que le ha invadido. Y adentro formula una pregunta vertiginosa: ¿de dónde vienes tú? Jesús levantó su cabeza, miró al gobernador con una mirada que no decía nada porque podía querer decirlo todo, y se encerró en un nuevo mutismo. Esta vez el silencio exasperó a Pilatos, que en su respuesta violenta demuestra también su estado de tensión interior. ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo potestad para soltarte y la tengo para crucificarte? Los labios resecos se movieron y de ellos salió una voz ronca que no parecía la misma que había oído al iniciar el proceso: «No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto». Pilatos no entendió. Salió fuera. Los judíos decidieron un nuevo cambio de táctica.
Acudirían ahora al chantaje, acudirían ahora a la amenaza. Por eso, apenas vieron aparecer a Pilatos en el balcón, comenzaron a gritar: si sueltas a ese, no eres amigo del César, pues todo el que se hace rey se declara contra el César. Ahora sí, ahora habían tocado la fibra más delicada del gobernador. El acusado acababa de recordarle que todo el poder lo tenía de lo alto, y los judíos le repetían ahora el recuerdo de que todo dependía del mandamás romano. Ser amigo del César era el título más estimado para un romano. Con la benevolencia del emperador, hermanos, en aquel tiempo se podía todo. Caer en desgracia ante él era una ruina, el destierro, quizá la muerte. Pilatos entendió bien la amenaza. Una acusación de alta traición, de no castigar a quienes se levantaban contra el César, podía significar el final de toda su carrera. Y el gobernador se preguntaba a sí mismo, ¿por qué estaba defendiendo a aquel desconocido? Y no lograba encontrar una respuesta. ¿Jugarse su carrera por aquel pobre, loco nazareno? Tomó su decisión. Le abandonaría su suerte. En definitiva, ni le iba ni le venía. Y él no era responsable de aquella historia. Ellos habían dado la sentencia. Él se limitaba a confirmarla. Pero tuvo aún un último gesto. Y quiso que éste fuera bien entendido por los suyos. Pidió que le trajeran una jofaina con agua, y en presencia de todos se lavó la mano. Se volvió al grupo de sacerdotes y, como arrojándoles las palabras a la cara, dijo: yo soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Ahora a Pilatos le entró como una extraña prisa. Quería desembarazarse de aquel fardo que empezaba a pesar ya en su alma. Se sentó en la silla como representante oficial del emperador de Roma y dijo las palabras solemnes: ibis ad crucem, irás a la cruz. Yo, Poncio Pilatos, aquí gobernador romano dentro del palacio de la archipresidencia, juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús, llamado por la plebe Cristo Nazareno, y de patria Galileo, hombre sedicioso de la ley moisena, contrario al gran emperador Tiberio César, y determino y pronuncio por esta sentencia que su muerte sea en cruz, fijado con clavos a usanza de reos, porque aquí, congregando y juntando muchos hombres, no ha cesado de mover tumultos por toda la Judea, haciéndose Hijo de Dios y Rey de Jerusalén, con amenazarles la ruina de esta ciudad y de su sacro templo, negando el tributo al César, y habiendo aún tenido el atrevimiento de entrar con ramos y triunfos y con parte de la plebe dentro de la ciudad de Jerusalén y en el sacro templo. Y mando a mi primer centurión, Quinto Cornelio, lleve públicamente por la ciudad a Jesús Cristo, ligado y azotado, y que sea vestido de púrpura, coronado de espinas, y con la propia cruz en los hombros, para que sea ejemplo a todos los malhechores, y con él quiero que sean llevados 2 ladrones homicidas, y saldrán por la puerta sagrada, llamada Antoniana, y que lleve a Jesús al público monte de justicia llamado Calvario, donde crucificado y muerto quede el cuerpo en la cruz,
como espectáculo de todos los malvados, y que sobre la cruz se ha puesto el título en 3 lenguas, y que en todas esas 3, hebrea, griega y latina, diga: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Mandamos asimismo que ninguno de cualquier estado o calidad se atreva temerariamente a impedir la tal justicia por mí mandada, administrada y ejecutada con todo rigor, según los decretos y leyes romanas y hebreas, so pena de rebelión al Imperio Romano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, llena nuestros corazones con la luz de tu Espíritu. Entonces, con tus seguidores en tu viaje final, nosotros podemos conocer el precio de nuestra redención y convertirnos en dignos de tomar parte de los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequeño Dios. Jesús, por todas tus penas,